Hola, pues esta semana les mando un video un poquito temprano porque mañana tengo un congreso. Pero voy a hablar más generalmente porque veo que muchos de ustedes tienen las mismas preguntas, las mismas dudas. Así que voy a repasar mucha información contestando las preguntas, pero en una manera más general. No voy a nombrar a tantas personas. Pero vamos a empezar con la idea de X barra. Y les digo que me encanta. Así que voy a compartir lo bueno que es en este video y espero cambiar las opiniones un poquito. Pero empezamos con la estructura plena que hemos visto antes, ¿no? Que tenemos un árbol y puede haber las ramas que queramos, ¿no? Así que puede haber, vamos a tomar una oración súper simple, ¿no? Kate, baila, ¿no? Aquí tenemos una oración, tenemos un sintagma nominal Kate y un sintagma verbal baila. Y cada sintagma es non-branching, así que sintagma nominal, una rama Kate, sintagma verbal, una rama verbo baila, ¿no? Así que es súper fácil. También podemos añadir un adjunto de Kate baila en el club, ¿no? Y añadimos un sintagma preposicional. Está bien, hasta ahora tenemos tres sintagmas, ¿no? No es mucho. Pero ¿qué tal si queremos negar? Kate no baila en el club. Pues cuatro. Um, ¿Qué tal si queremos preguntar con quién baila Kate en el club? Uf, cinco. Podemos ir añadiendo y de hecho tener 15 ramas es demasiado, no funciona. Así que el propósito de X barra es poder acomodar lo que queramos, ¿no? Así que, um, por ejemplo, podemos añadir dentro de un sintagma nominal, digo sintagma verbal, puede haber sintagma preposicional, también sintagma adverbial, también sintagma nominal, y podemos acomodar toda esta información solo por añadir B barra, ¿no? Y podemos añadir un B barra si solamente necesitamos una línea más. Podemos añadir 6 B barras si necesitamos esa información. Y lo bueno de la teoría de X barra es que usamos lo que necesitamos y dejamos atrás lo que no necesitamos. O sea, en la oración de Kate baila, y de hecho Yasmín estaba preguntando de los árboles simples, en la X barra sí, Kate baila con solamente las dos ramas, non-branching, ya, simple, sigue las reglas de X barra, sí que funciona. En esta situación no necesitamos el sintagma de negación, ¿no? Así que no tenemos que incluirlo. Si quiero decir Kate no baila, pues incluyo ese sintagma. Dentro del sintagma verbal hay B barra que incluye ese negación y ya. Así que si voy a hacer una investigación del aspecto del verbo, voy a incluir el sintagma aspecto. Pero si no, pues no voy a escribirlo. Si quiero estudiar una interrogativa, debe haber un espacio de sintagma interrogativa para poder incluir la palabra interrogativa, pero si no, no vamos a incluirlo. Así que podemos presentar un árbol que es tan complicado como sea necesario, ¿no? Y eso es que X barra nos da como esta libertad de expresarnos sintácticamente como queremos. Así que para mí es muy útil. Creo que es algo muy interesante para mí. Y había una pregunta sobre, Hannah menciona dominancia, precedencia, gobernar y todo. Y son ideas dentro de la teoría de X barra. O sea, usamos este vocabulario para poder describir las relaciones dentro del árbol. Y por ahora no es tan importante, y les voy a confesar que no sé si será tan importante en este curso, pero es algo bueno saber si deciden seguir y hacer un doctorado, pues será importante entender. Por ejemplo, había una pregunta por una net sobre C-Command y unas dudas.
Está bien, está bien. Solamente el propósito de incluir esa información es llamar la atención al hecho de que hay relaciones y puede ser importante. Um, si algo está más arriba en el árbol, si algo está en el mismo nivel, si algo está abajo y va para arriba, o si está abajo en el árbol y se queda allí. Así que lo más importante aquí es que reconocemos que la relación entre dos cosas en el árbol puede afectar la interpretación. ¿Hasta qué punto? Pues no importa tanto por ahora. Ok, vamos a hablar un poquito. Había unas preguntas excelentes sobre esta estructura, ¿no? Que se puede aplicar a cualquier sintagma. Así que tenemos sintagma y podemos poner verbal, SB, ¿no? Así que tenemos el especificador y el complemento. Si es un sintagma verbal, podemos poner aquí en el especificador verbo. Aquí complemento si es necesario. Si el especificador es, o si solamente tenemos una rama, pues no es importante, ¿no? Es el núcleo de verbo, de baila, ¿no? Pero aquí si tenemos un verbo transitivo que requiere un objeto, tenemos leer el libro, ¿no? Y típicamente el núcleo es el especificador. Así que sintagma verbal tenemos leer, el libro leer como verbo es el núcleo del sintagma verbal. Bien, vamos a hablar muy rápidamente del sintagma nominal. Por ahora estamos hablando del sintagma nominal que habla de el libro, ¿no? Y vemos que es problemático, ¿no? Porque él no es el núcleo del sintagma nominal. Así que lo que vamos a hacer pronto, pueden empezar ahora o pueden esperar hasta que aprendamos esta información explícitamente, pero de hecho vamos a cambiar el nombre al sintagma determinante. Así que el especificador, el libro, es el núcleo del sintagma determinante. Así que si ven los árboles que comparto, muchos dicen sintagma de, es sintagma determinante. Para que es un ejemplo buenísimo de tenemos una regla y si encontramos datos que no caben dentro de esa regla, tenemos que cambiar la regla. Y en la sintaxis cambiamos todo siempre, ¿no? Así que es un ejemplo buenísimo de un cambio que ha ocurrido según los datos que hemos visto. Juliana comparte un ejemplo excelente de rather envious como sintagma adjetival y entendemos que sí, rather envious, sí describe a un sustantivo, así que es adjetivo, pero rather es adverbio. Les digo que es un ejemplo de una excepción y no me gusta para nada este ejemplo en un libro de introducción a la sintaxis. No es culpa de Juliana, es culpa de Hegman. Y no entiendo por qué incluyó este ejemplo. Vamos a seguir usando esta idea de que el especificador es el núcleo. Claro, hay excepciones, pero si entendemos que es la estructura típica, pero hay excepciones, es suficiente. Así que muchísimas gracias, Juliana, por hablar de este ejemplo y es una excepción aquí la regla, ¿no? Excelente. También quería hablar de inflexión, porque había unas preguntas, Gilberto y también Araceli estaban hablando de sintagma infill, ¿no? De inflexión. Aquí solamente tiene que ver con el verbo. Así que no vamos a llamarlo oración, sino inflexión. Y eso tiene que ver, es un poco complicado, pero inflexión solamente tiene que ver con los verbos. Así que decimos que un verbo no tiene nada hasta que llega a tener contacto con un sintagma nominal. Cuando ponemos un sintagma nominal junto con un sintagma verbal, tenemos que conjugar, ¿no? Así que es inflexión. Así que por eso tenemos esa parte y podemos añadir información sobre tiempo, aspecto, modo, todo eso. Así que
inflexión solamente tiene que ver con la inflexión verbal. Araceli tiene una observación buenísima que también debe haber concordancia dentro del sintagma nominal. Ahí no tiene nada que ver con inflexión, sino si vemos, por ejemplo, el sintagma determinante con especificador y el complemento, aquí decimos que si es sintagma determinante y hay varios sintagmas que sí tienen esa información, por ejemplo, sintagma determinante o sintagma nominal, sintagma adjetival, que dentro del especificador hay características de género, número, toda esta información, que es una, podemos decir, característica de ser determinante, una característica de ser sustantivo, que lleva dentro la posibilidad de empezar a buscar concordancia, ¿no? Así que eso ocurre dentro del sintagma determinante o sintagma nominal o sintagma adjetival, ¿no? Así que no tiene tanto que ver con infil. Infil solamente tiene que ver con los verbos. Ok, había unos comentarios sobre la gramática universal y eso me encanta, ¿no? Y podemos ir pensando en quizás lo que puede ser una regla universal y que no. Por ejemplo, Sonia estaba hablando de el orden de palabras y sabemos que hay flexibilidad en cuanto al orden en español y vamos a ver en 2 semanas muchos ejemplos del movimiento y es donde entra todo eso. También Guadalupe estaba hablando de las cláusulas subordinadas mucho y eso es perfecto porque la semana que entra vamos a estudiar mucho. 50% de lo que vamos a estudiar es la oración o digo la cláusula subordinada. Así que hay muchas respuestas también que van a llegar la semana que entra. Y quería terminar con un comentario de Deb que me gustó mucho. I want to make things better versus I want to make better things. Y eso me parece muy interesante porque tiene mucho que ver con la sintaxis, pero también con la semántica, ¿no? Así que, de hecho, pues quiero que ustedes piensen un poquito más como Deb en esto. Lo que me vino a mí, pues sería interesante intentar hacer un árbol, a ver si alguien quiere intentar y subir el árbol en el foro. Pero también semánticamente creo que make tiene un significado muy diferente. A ver qué piensan ustedes. Así que sintácticamente, claro, tenemos make better things, make things better. Hay algo adverbial versus adjetival ahí que se ve en la sintaxis, claro, pero make semánticamente tiene algo interesante ahí. Así que termino ahí. Creo que había muchas preguntas y de hecho había muchos ejemplos buenísimos de videos y otros recursos para ayudar. Así que recomiendo que vean muchos de ellos. Son excelentes. Así que si tienen preguntas, estoy aquí y espero que les guste un poquito más la teoría X bar ahora. Si no, pues intento la semana que entra a convencerles otra vez. Ok, que les vaya bien.